¿Sabías que el Centro Puentes tiene su propia radio? Acompáñame a conocer lo que sucede en el dial 90.3. En el mes de marzo de 2021 comencé a trabajar en Radio Puentes. La radio comenzó siendo un espacio para un taller para los chicos del centro de día. La radio se empezó a hacer conocida dentro de la comunidad de Puentes porque era lo que querían escuchar a los chicos, ¿no? Que hacían sus programas y se divertían y la gente los empezaba a escuchar de a poco. Pero cuando ingresé, ya estaba trabajando en ese momento Ruth Ibarra, y cuando ingresé se le dio un carácter más periodístico, entonces se abrió ese espectro a un público mucho mayor, que excedía por ahí lo que ocurría dentro del Centro Puentes. Entonces a partir de ahí fue tomando un carácter más periodístico desde la inclusión, y eso nos permitió ampliar la cantidad de oyentes, ¿no? Entonces fue posicionando la radio en estos 5 años, la radio se ha posicionado de una forma extraordinaria en muy poco tiempo. Muchísimo menos haberes y menos sueldos, ¿no? Mientras que los médicos part-time, precisó el ministro, perciben 2,2 millones en concepto de salario bruto y 1,2 millones en forma neta. Los residentes, por su parte, cobran 4. ¿Cómo te has sentido este tiempo trabajando acá en la radio? Bien, bien. Había pasado un tiempo sin trabajar en medios, y volver a la radio era todo un desafío, sobre todo porque es una radio de inclusión social, entonces cambia el eje. Veníamos de trabajar en radios más periodísticas, netamente de periodismo más duro, de la coyuntura política, y llegar a una radio de inclusión social demandaba otro tipo de tareas, ¿no? Ponerse al día con distintos conceptos de inclusión, entender la problemática también de la sociedad en materia de inclusión y ir conociendo un montón de casos que nos ayudan también a ser un poquito más empáticos. Es muy particular porque por ahí uno entiende que no está muy acostumbrado a escribir mensajes o mandar audios el oyente en la ciudad de Chosmalal, pero sí cuando uno va por la calle y charla con la gente resulta que te escuchan, o pasás por un local y están escuchando la radio, piden muchas canciones. Eso también es como una especie de plafón para saber más o menos cuánta gente está del otro lado, pero sí, la gente ha escuchado. Creo que Radio Puentes ha ganado un lugar, ¿no? Y eso también es importante. Desde el lado bien FM, pero mechando el periodismo con la música, con la inclusión, sin necesidad de meterse en un montón de cosas que no ayudan en nada, ¿no? Si yo, como periodista, como comunicador, empezamos a hablar constantemente sobre una problemática o sobre un conflicto y lo único que hacemos es estar dando vueltas sobre ese conflicto, generamos también una especie de paranoia social. Bueno, lo que intentamos desde Radio Puentes es, con esa objetividad, de decir lo justo y necesario para transitar el día, pero también para relajarte musicalmente sin dejar de informarte. Entonces, en ese aspecto me parece interesante. Y lo de locutor y periodista, sí, es como que por allí la línea es muy delgada, ¿no? Entre el periodista y el locutor, porque el locutor puede hacer tarea de periodista, el periodista puede hacer tarea de locutor, ambos pueden ser productores, ambos pueden ser directores, bueno, incluso cuántos son operadores, ¿no? Yo en mi tarea hago las veces de locutor, de periodista, de operador, bueno, está todo relacionado. Y de productor. Y de productor, está todo relacionado. ¿Cuáles son los desafíos de aquí en adelante? Porque llevas un buen tiempo trabajando en Radio Puentes. Hoy por hoy, bueno, en la mañana tenés el único programa que se emite por la mañana en la radio. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, a partir de ahora hay todo un cambio, ¿no? Nosotros empezamos, la radio, el estudio está fantástico y la radio necesita crecer, y para crecer necesita transformarse, ¿no? Ya no es más el medio de comunicación o la radio ese que llega al paraje más recóndito simplemente para que alguien mande un mensaje. Todavía existe, ¿no? Vivimos en un lugar así, pero ya no es más, ya empieza a cambiar ese paradigma. La radio, los medios de comunicación ya no son esto de la información al instante, sino que demanda mucho análisis, ¿no? Y esto también es importante. Tal vez el último momento hoy ya no es la vedette de los medios de comunicación, pero sí el análisis, ¿no? Dice el dicho que el búho de Minerva canta al atardecer. Es decir, que nosotros no podemos estar detrás de la noticia para decir pasó esto, pasó aquello, sino que nosotros tenemos la obligación de hacer un seguimiento de los hechos para poder contar por qué llegamos a tal lugar.
Y en eso me parece que Radio Puentes lo intenta desde un punto muy neutral. Luis y Vivi, como directores de Puentes, han sido muy amables y han confiado en uno y nos han permitido trabajar de manera muy libre. Bueno, ahora que se suma un canal, ahora que empezamos a sumar equipamiento, esto va a demandar un trabajo mayor. El retorno de los chicos del centro de día, más de un programa al día. Bueno, tendremos desafíos varios para poder hacer un lenguaje inclusivo que abarque lo periodístico, que abarque lo social, que abarque la inclusión, pero que no genere paranoia, lo cual en estos días es medio difícil. Radio Puentes lo pueden escuchar a través de la 90.3, estamos ahí en ese dial. También en Andacollo, 102.5. Para los que están más lejos, porque Radio Puentes tiene un centro también en San Martín de los Andes, lo pueden escuchar a través de la aplicación. Entran a Google Store o Play Store y ahí van a encontrar Radio Puentes y lo van a poder sintonizar en cualquier parte del mundo donde vayan. Tenemos programación, claramente, ¿no? Hay programas a la mañana, informativo de 7 a 11, hay programas a la tarde, hay programas muy musicales, hay otros que son más informativos, pero siempre todo está cruzado a través de la inclusión, ¿no? Entrevistas con algunos diputados, tratar de ver qué pasa con el día a día. Hoy es un día donde charlamos mucho, por ejemplo, de la aprobación de la emergencia en materia de discapacidad, algo que los prestadores de discapacidad, incluyendo al Centro Puentes, vienen también luchando y denunciando también esto cada vez que ocurre, independientemente del gobierno de turno.